Bienvenidos sean todos una vez más a su programa Restauración Juvenil. Como siempre estamos aquí todos los viernes a las 10 de la mañana hora Pacífico. Nos puede escuchar por la aplicación TuneIn bajo Radio Restauración Familiar. Hoy en día, hermano, quisiera hablar sobre un tema que creo que como cristianos todos lo tenemos que tener en mente. El tema de hoy se llama ¿Cómo ser un buen cristiano? Y ser cristiano, hermanos, no solo se trata de ir a la iglesia todos los domingos, ir y orar en su casa. No solamente eso lo hace a uno cristiano. Tenemos que ver también las características de cómo es uno de cristiano. Eso es algo que usted, yo y todos los que nos están escuchando allá afuera en las ondas radiales tienen que ponerse a pensar cuáles características tengo yo como cristiano. Y también como cristiano, ¿qué espera Dios de usted? Algo muy bonito, hermanos, que Dios nos ha dado, nos ha regalado, es nuestro carácter. Y nuestro carácter nos puede definir, ya sea para bien, para mal. Hay muchos que tienen el carácter bien bonito, bien suave. Hay otros que tienen los caracteres pesados, pero a la vez también tienen el carácter para defenderse. Y como les digo, hay muchas características de un buen cristiano. Y hoy en esta hora vamos a estar hablando sobre cuáles son algunas de ellas. Una de ellas, por ejemplo, es: ¿usted pone a Dios como prioridad en su vida? Hay muchos hermanos que no ponemos a Dios como prioridad en nuestras vidas. Todo lo que hacemos, lo hacemos a veces sin consultar a Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que consultar diariamente con Dios. Hay que pedirle, hay que orarle para que Él nos guíe en el camino correcto con cualquier cosa que tengamos que hacer. Cuando uno, hermanos, pone a Dios como prioridad en su vida, todo le da bien. No sé si ustedes lo han experimentado, pero cuando uno empieza a poner a Dios primero en todo lo que uno hace, nuestra vida cambia totalmente, porque todo nos empieza a ir bien y ahí nos empezamos a dar cuenta cómo de mal estábamos antes, cuando no poníamos a Dios por primer lugar antes de hacer las cosas que hacemos. La prioridad a Dios es también, hermanos, amarlo sobre todos y sobre todo lo que hacemos nosotros aquí en el mundo. En Mateo 22:37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y realmente, hermanos, les pregunto a todos los radioescuchas, ¿cuántos de nosotros realmente amamos a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente? Porque, como les decía, cuando amamos al Señor así, nosotros lo tenemos que poner a Él por prioridad sobre todas las cosas que nosotros hacemos. Él es prioridad sobre sus hijos, sobre su esposa, sobre su trabajo, sobre el dinero. Todas las cosas materiales que uno tiene no son nada comparada con la grandeza que tiene Dios. Fíjese lo que dice este versículo: y lo amarás con toda tu mente. A veces, hermanos, nosotros estamos en la iglesia, estamos en pleno culto, pero nuestra mente realmente no está allí, sino estamos pensando en el trabajo, estamos pensando en que si dejé la puerta abierta o la cerré, estamos pensando en dónde vamos a ir a comer después de la iglesia, estamos pensando en que tenemos que ir el siguiente día a trabajar. Entonces, ¿cómo estamos y dónde están nuestras mentes como buenos cristianos que tenemos que ser para Dios? ¿Dónde está nuestra mente si constantemente estamos pensando en cosas que tal vez no agradan a Dios, cosas que no son más importantes que Dios? Entonces, hermanos, si usted ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, entonces lo tiene que amar también con toda su alma. Su alma que Dios le ha dado a usted es para adorarlo a Él, para amarlo a Él y ponerlo sobre todo lo que hay en este mundo, hermanos. Y otra cosa que les quería preguntar a todos los radioescuchas: ¿cómo empiezas tú tu día? ¿Lo empiezas dándole gracias a Dios? ¿Lo empiezas con Dios en la mente? ¿Eres guiado por el Espíritu Santo desde que comienza tu día? Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos realmente decir que somos hijos de Dios? ¿Verdad? Si a veces no nos dejamos guiar por el Espíritu, a veces nosotros estamos a punto de hacer cosas que tal vez no tenemos que hacer y el Espíritu nos habla. Nosotros sentimos como humanos
que no es lo correcto y el Espíritu nos habla, no lo hagas. El Espíritu nos habla también, haz esto. Dios quiere que hagas esto. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, le hacemos caso al Espíritu, a ese gran regalo que Dios nos ha dejado? ¿Cuántas veces le haces caso tú a tu Espíritu en el día? Porque como les digo, hermano, hay muchas veces el Espíritu nos habla. Puede que tú andes manejando, que tú andes trabajando y tal vez veas a alguien en la calle que no tiene que comer, que no tiene que vestir, que no tiene dónde quedarse dormido, y el Espíritu te habla que le ayudes, y tú lo sientes en tu corazón que algo te está diciendo, ayúdale, dale de comer, dale algo de beber, ayúdalo, vístelo. Pero muchas veces algo interno nos para de hacerlo. Tú lo puedes pensar, lo puedes sentir, pero tu cuerpo y tu mente no reacciona. Aunque ya lo estás sintiendo, no reaccionas y no haces nada. Entonces el Espíritu te quiere guiar, pero a veces nosotros, hermanos, no lo dejamos y hacemos lo contrario. Si el Espíritu te está diciendo, dale de comer a esa persona, dale algo de beber, dale algo para que se ponga porque no tiene zapatos o no tiene camisa, hay que escucharlo. Uno como buen cristiano tiene que saber cómo escuchar al Espíritu. Tiene que saber reconocer cuando el Espíritu de Dios le está hablando a usted. Como cristianos, hermanos, hay que meternos en su palabra. Entre más se mete uno en su palabra, más va a agarrar entendimiento de cómo escuchar al Espíritu, porque todos tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Como les decía, es un regalo que Dios nos ha dejado y por lo tanto hay que saber escucharle. Muchas veces, hermanos, que nosotros tenemos malentendimientos con otros hermanos, con amigos o con familia, el Espíritu te pone ese sentir de pedir perdón. Tú sientes, yo siento, todos sentimos ese deseo de pedir perdón, aunque tal vez nosotros hayamos sido los que estamos mal o que la otra persona haya estado mal, pero el Espíritu te pone ese sentimiento de querer pedir perdón a esa persona que tú ofendiste o a esa persona que tal vez te ofendió a ti. Dice Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuántos de nosotros podemos perdonar a nuestros deudores? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, le voy a pedir perdón a este que me pegó? Le voy a pedir perdón a esta persona que me hizo la vida imposible, a esta persona que me maltrató cuando era niño, a esta persona que destruyó mi matrimonio. Sí, no es tu culpa que tal vez destruyó tu matrimonio, pero también qué cosas pensaste de esa persona cuando eso estaba pasando. Hay muchas personas que le desean hasta la muerte a personas que se meten en el matrimonio y por causa de eso se apartan de su pareja. Pero ¿qué es lo que pensamos de esa persona? Dice la Biblia que si tú aborreces a tu hermano, entonces eres homicida. Y si Jesús perdonó a todas las personas que lo crucificaron y lo mataron, entonces ¿por qué nosotros no lo podemos hacer, hermanos? Si nosotros no somos nada comparados con Dios, nosotros no somos nada comparados con Jesús. Y sin embargo nuestro orgullo y nuestro coraje nos pone un alto de pedir perdón a otras personas. ¿Y por qué? Porque a veces no podemos dominar nuestros caracteres y nuestras emociones tampoco. A veces somos bien incluso impulsivos con los que nos han ofendido, o simplemente somos impulsivos porque así nos ha hecho la vida. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ser impulsivos de los buenos, impulsivos hacia las obras de Dios, ser impulsivos para las cosas buenas, como les decía, y no para las cosas malas. Hay que saber dominar nuestros caracteres. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos de nosotros podemos dominar nuestras mentes, lo que sentimos nosotros por otras personas que a veces son cosas muy malas? ¿Cómo podemos dominarlas? Aquí en Timoteo dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y si usted se pone a pensar y analizar, muchos de nosotros somos cobardes porque no podemos ni con nosotros mismos, no podemos controlar nuestras emociones porque nos da miedo controlarlas y tenemos miedo de que si
cerramos esa puerta del coraje que tenemos, cerramos esa puerta de esos ataques que tenemos por otras personas, nos va a hacer menos, nos vamos a sentir menos y vamos a abrir las puertas a que otros nos hagan cosas más malas. Pero no hay que pensar así, hermanos, porque todo lo que hacemos en esta vida se paga. ¿Y a qué me refiero? Que si usted piensa algo malo de una persona o le hace algo malo a otra persona, usted no está a gusto. Usted siempre va a estar pensando eso. Usted siempre va a tener eso en su corazón y se está dañando usted mismo porque usted no quiere soltar esa cadena que Jesús quebró por usted cuando estaba en la cruz. Tenemos que aprender a armarnos unos a los otros, hermanos, y usar nuestros caracteres para las cosas de Dios. Estás escuchando Restauración Juvenil. ¿Eres un buen cristiano? Así se llama nuestro tema de hoy, hermanos. Gracias por sintonizarnos. Hemos estado hablando sobre las características que nos hacen un buen cristiano. Otra característica, hermanos, de la cual quisiera hablar es la humildad. Nosotros como cristianos tenemos que ser humilde ante todo y ante todos, así como lo fue Jesús cuando estuvo aquí en este mundo. La humildad es algo muy grande con la que muchos de nosotros peleamos porque nunca aprendimos a veces a ser humildes o simplemente no queremos ser humilde. Y un buen cristiano, hermanos, es humilde. No tiene soberbia ni orgullo ni se equivoca. Si se equivoca, no busca justificarse, saber aceptar su error. En Salmo 138:6 dice, porque Jehová excelsó y atiende al humilde. Al que se humilla, hermanos, Dios lo exalta. Pero otra vez, ¿cuántos de nosotros somos humildes? Si cuando alguien nos dice algo en la iglesia o en la calle, nosotros ahí se nos olvida el cristianismo, se nos olvida que según nosotros estamos de la mano de Dios, como muchos de nosotros decimos, y sacamos nuestras uñas, por así decir así, y queremos empezar a pelear por cosas que nos dice la gente. Entonces, ¿cómo es usted humilde haciendo esas cosas? La humildad es muchas veces callar y poner la otra mejilla, así como lo hizo Jesús, pero muchos de nosotros no lo hacemos y no lo queremos hacer, simplemente por ese orgullo, ese carácter fuerte que tenemos, y esto no nos hace buen cristianos, hermanos. Dice ahí en el mismo versículo, pero al altivo mira de lejos. ¿Quién mira de lejos? Dios. Entonces, si usted no se humilla, ¿cómo lo está viendo Dios a usted? ¿Cómo está viendo Dios las cosas que hace? ¿Cómo trata a su hermano? ¿Cómo trata a su familia? ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Cómo es su carácter cuando está en la iglesia? ¿Es de humildez o no es de humildez? Es algo que nos tenemos que poner a pensar. También tenemos que encontrar esa forma de poder ser humildes, de llegar a entender lo que es la humildez, ¿verdad? La humildez también es parte del respeto que usted también le tiene a sus hermanos en Cristo. Un buen cristiano, hermanos, practica el respeto, no siendo descortés ni desubicado. Dice Romanos 13:7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pero nosotros muchas veces, hermanos, si no nos respetan, no queremos respetar. Si ponen a alguien que sea autoridad de nosotros, no lo queremos respetar. Y nos enojamos porque los pusieron a ellos y no a nosotros, en posiciones tal vez que hay en la iglesia o en cualquier cosa, incluso en los trabajos. Y no somos humildes con lo que otras personas han querido hacer. Y como buenos cristianos tenemos que estar sujetos a las autoridades establecidas sin rebeldía. Sin rebeldía. Es algo que yo sé que a veces es difícil porque todos hemos pasado por eso. En un momento u otro en nuestra vida espiritual hemos sido rebeldes porque no queremos hacer caso de lo que Dios quiere de nosotros. Si nosotros un día logramos entender lo que Dios quiere de nosotros,
muchas cosas, muchas puertas se nos van a abrir para la ayuda y Dios nos va a llevar a donde Él quiere que estemos. Miren, hermanos, nosotros porque en el mundo nos podemos sujetar a las autoridades, ya sean nuestros jefes, a la policía, a los gobiernos, a las leyes, pero estando en la iglesia se nos hace tan difícil sujetarnos de las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Por qué? No somos humildes, no respetamos. Entonces, ¿somos buenos cristianos? ¿Somos buenos cristianos no siendo humildes, no respetando la autoridad que Dios ha puesto en nuestro camino? Entonces, ¿cómo estamos? ¿Le creemos a Dios? ¿No le creemos a Dios? ¿Creemos que Él quiere que lleguemos a diferentes niveles de espiritualidad ya estando en la iglesia o no? Muchas veces lo que hacemos nosotros, en vez de sujetarnos a la autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas en la iglesia, es hablar mal de la persona, hacer chismes de las personas que están encargados de nosotros, especialmente en la iglesia. Muchas veces, hermanos, los cargos no son de uno que les han otorgado en la iglesia, pero uno a veces se quiere meter y dar su opinión cuando muchas veces no se la piden. Entonces viene otra vez la humildad. Usted no está siendo humilde hacia las cosas de Dios, porque las cosas que uno hace en la iglesia o que los líderes le piden a uno hacer en la iglesia hay que ser respetadas, porque si usted está con Dios, como decía desde el principio, si su mente está con Dios, si su corazón está con Dios, si su alma está con Dios, entonces ¿por qué le importa tanto que alguien que sea su líder le diga algo que tiene que hacer? Cuando tendría que estar contento porque está ayudando a la obra de Dios. Si un hermano le pide que haga algo, hágalo con todo gusto, hágalo no para agradar al hermano, sino para agradar a Dios. Dios que todo lo ve, que Dios sabe cómo está su corazón. Si usted llega y quiere hacer la obra que alguien le manda hacer, su líder o lo que sea, de mal forma, entonces, ¿cómo cree que Dios ve eso? ¿Cómo cree usted que Dios recibe eso? ¿Lo recibe Dios? Cuando usted lo hace sin ganas o usted lo hace solamente con compromiso, ¿es bien recibido por Dios? ¿Qué piensa usted? Cuando usted va a la iglesia, hermano, y empieza a hacer las cosas, ¿por quién lo hace? Tenemos que pensar bien esto. ¿Por qué hacemos las cosas cuando estamos en la iglesia? ¿Lo estamos haciendo por el qué decir de otras personas? ¿Lo estamos haciendo porque queremos que nos vean que estamos haciendo algo o no nos queremos quedar atrás? ¿O lo estamos haciendo, como les decía anteriormente, por Dios, para la honra de Él, para la gloria de Él? Entonces, ¿por qué lo hacemos? Eso es lo que nos tenemos que preguntar y tenemos que ser humildes, tenemos que ser respetuosos para la obra de Dios. La obra de Dios es todo lo que las cosas buenas que a veces a uno lo ponen a hacer o a uno le piden ayuda a hacer en la iglesia. Son cosas que son para la obra de Dios. Y nosotros muchas veces, hermanos, renegamos, nos enojamos porque a veces nos piden hacer cosas que nosotros no queremos hacer, porque ¿qué es lo primero que decimos? Yo no quería hacer esto, yo quería hacer aquello. ¿Por qué me están pidiendo que haga esto? Y de cierta forma, como les digo, no somos humildes, porque qué gran privilegio que Dios nos quiere en su obra, que Dios usa personas a que nos atraigan a su obra y ayudar en su obra. Pero nosotros, por nuestros caracteres, por nuestra actitud, por nuestro cómo ser, rechazamos muchas veces ayudar a Dios. Así que si a usted le nace de corazón hacerlo, cuando le piden algo que haga en la iglesia, hágalo. Hágalo, hermano, y que no le importe el qué dirán. Si lo ponen a cuidar autos en el estacionamiento, hágalo.
si lo está haciendo para la obra de Dios, lo está haciendo para Dios. Y siempre hay que mantenernos lejos de la crítica, de los chismes. No se entrometa usted, como le decía, en la vida de los demás, opinando como pueden manejar su vida. Tenemos todos que ser visionarios, hermanos, y tener fe, y todo lo que hacemos, aunque sea estar allá en el estacionamiento cuidando carros, hay que hacerlo por fe y con la fe de creer que eso es lo que quiere Dios de usted en ese momento. Mira, hermanos, muchas veces uno no quiere hacer las cosas porque tal vez viene un hermano o una hermana que no le caiga bien y es su líder, o simplemente le pide que haga algo y usted se pone en plan de que no lo voy a hacer porque esa persona me cae mal. No lo voy a hacer porque ¿qué derecho tiene esa persona de venir a mí y pedirme que haga esto? Incluso decimos, no, esa persona no se merece que yo la ayude. Pero usted, como buen cristiano, tiene que ser dadivoso aún con los que no se lo merecen. Y también, hermanos, sin esperar nada a cambio, porque sabe que su recompensa va a venir de Dios, no del hombre. Dice Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada, el que sacíe a otros también será saciado. Así que, hermanos, cuando alguien en la iglesia le pida que haga algo, hágalo, dígale amén y vámonos, hay que hacerlo. No es para la honra del hombre, sino para la honra de Dios. Otra manera, hermanos, de ser un buen cristiano es ser auténtico, ser, por así decir, transparente, que no tiene nada que ocultar. No miente ni aun cosas pequeñas, ¿verdad? Porque hay que entender que mentira es mentira, no importa si es una mentira pequeña o una mentira grande, ¿verdad? Mentir es pecado. Nosotros como buenos cristianos no tenemos que mentir. Acuérdense que Dios ve todo, acuérdense que Dios escucha todo. Y también, como lo hemos dicho antes, acuérdense quién nos está escuchando. Nuestros hijos nos están escuchando decir mentiras, nuestros hijos nos están escuchando decir cosas que no tenemos que decir. ¿Qué les estamos enseñando? ¿Qué ejemplo les estamos dando a nuestros hijos cuando nos escuchan hablar así o hablar de otras personas o faltar al respeto o no ser humildes y cosas así de las cuales hemos estado hablando? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos que son el futuro de la iglesia? Imagínense, si usted le enseña todo eso a su hijo, ¿qué va a ser el futuro de la iglesia? Ellos van a pensar que todo lo que usted hace está bien. ¿Y nos llamamos cristianos? Póngase a pensar. Nos llamamos cristianos y muchas veces hacemos cosas que no tenemos que hacer. Muchas veces decimos cosas que no tenemos que decir. Y como les decía a mis hermanos, nuestros hijos están allí viendo todo lo que hacemos, escuchando todo lo que hacemos. Y todo eso se vuelve una cadena. Como unos cristianos les tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser dadivosos, a dar algo sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Porque las cosas buenas que hacemos para otros las estamos haciendo para Dios. Entonces, como buenos cristianos, hay que enseñarles a nuestros hijos a no tratar de sacar ventaja de algo, de cualquier cosa que hagan por las otras personas, que no sean manipuladores también. Dice Judas 1:16, estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces, hermanos, hay que enseñarles a nuestros hijos a no seguir ese camino, a no ser manipuladores ni mentirosos, a ser humildes. Estás escuchando Restauración Juvenil. Un buen cristiano. Y hemos estado hablando sobre puntos de nuestros caracteres que obviamente todos tenemos. Unos puntos claves que hemos estado discutiendo es ser humilde, es respetar, es amar a su prójimo, pero más que todo amar a Dios sobre todas las cosas. Eso más que nada nos hace buenos cristianos, hermanos, porque cuando nosotros tenemos el amor para Dios, todo lo demás cae en su sitio.
También un buen cristiano siempre tiene gozo en su corazón porque obviamente tiene a Cristo. Y hay que preguntarnos, ¿tenemos nosotros gozo en nuestro corazón o solamente cuando algo bueno nos pasa? Tenemos que tener gozo en nuestro corazón incluso durante tiempos difíciles, tiempos de tristeza, porque ese gozo es el que Dios nos da. Ese gozo es el que el Espíritu nos da, que tenemos dentro de nosotros. La cosa que nosotros a veces, hermanos, no queremos ser gozosos porque nos estancamos en cosas del pasado, nos enfocamos en cosas del presente, incluso batallamos por cosas que ni sabemos que van a pasar en el futuro. Usted tiene gozo en su corazón porque usted sabe de dónde lo ha sacado Dios y por lo tanto tiene que tener ese gozo, esa paz que el Espíritu le da. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos, orad sin cesar. La palabra sin cesar quiere decir sin parar. Fíjese lo que está diciendo la palabra, que usted tiene que orar a todo tiempo y pedirle a Dios. Y no importan las tristezas que vengan, hermano, los problemas que vengan, usted tiene que tener ese gozo en el Salvador porque tiene a Cristo en su corazón y usted sabe que Cristo lo va a sacar de donde está. Y por lo tanto le tenemos que dar gracias a Dios por todo lo que hace por nosotros. Esa es otra característica de un buen cristiano, dar gracias. Usted tiene que dar gracias por todo lo que tiene. Tenemos que dar gracias por nuestro hogar, por nuestra familia. Tenemos que dar gracias porque tenemos un lugar donde nos podemos congregar. Tenemos que darle gracias a Dios porque nos ha dejado su palabra, porque mandó a su Hijo a que muriera por nosotros, por nuestros pecados. Y no hay que ser malagradecido con Dios, porque todo lo que Dios nos da, hermanos, no lo merecemos. Lo tenemos porque Él tiene misericordia de nosotros. Muchos creen que todo lo que tienen es por ellos mismos. Dicen algunos, yo tengo esto porque trabajo duro, yo tengo esto porque no paro y siempre quiero proveer para mi familia. No, el que provee para su familia es Dios, no es usted. Dios le da la fuerza y le da la habilidad para hacer el trabajo que usted ha hecho. Incluso eso, hermano, Él tiene tanta gracia para con nosotros que nos da esos dones, incluso de hacer nuestro trabajo como lo hacemos, porque no todos pueden ser doctores, constructores, abogados, jardineros, no todos. Cada uno tiene lo que Dios le dio y lo que Dios le ha puesto a hacer. Cuando usted ora diariamente y da gracias a Dios por todo lo que le ha dado, usted también crece espiritualmente y crece sin estancarse, porque sabe que cuando no lo hace va a retroceder. Dice Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. ¿Cuál es su meta? Hay que preguntarnos cuál es nuestra meta. Nosotros como buenos cristianos vamos a llegar a esa meta de cuál es estar con Dios, llegar al cielo, ser limpios, ser puros y estar reinando con Él y alabándole diariamente allá en el cielo. Y todas esas metas espirituales, hermanos, se logran cuando uno sabe que uno solo no puede hacerlo. Uno llega a esa meta cuando uno sabe que Dios es el que lo está ayudando, que Dios es el que lo saca adelante, que Dios es el que le está agarrando su mano para llegar a esa meta. ¿Y cómo le ayuda a Dios? Nos dejó el Espíritu Santo. Ahí tenemos el ejemplo de Jesucristo también, todo lo que hizo por nosotros. ¿Usted cree que si Jesús no estuviera bien centrado para orar, para darle gracias a Dios y ponerlo a Él en el primer lugar, usted cree que Jesús hubiera llegado a la meta? No. Yo creo que Jesús tal vez no hubiera ni llegado a la cruz, porque Él sabía todo lo que iba a venir, todo lo que le iba a pasar, pero incluso Él se agarró de la mano del Padre y siguió. ¿Por qué? Por amor a nosotros, por amor a su prójimo. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que agarrarnos de la mano de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo. Dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Otra cosa que tenemos que hacer como cristianos, hermanos, es orar, leer la Biblia, estudiarla, para que así uno, como les decía, crezca espiritualmente. Usted como cristiano tiene que interceder por los demás, por sus enemigos, por sus hermanos en Cristo. Si usted, hermano, no ora, si usted no lee la Biblia
Entonces, ¿cómo me va a creer a mí lo que le estoy diciendo si nunca ha abierto la Biblia? Todo lo que le decimos aquí en este programa, búsquelo en la Biblia. Les damos pasajes también para que los busquen y los lean ustedes, ¿verdad? No nos tomen nuestra palabra, sino que lean, estudien, porque el entendimiento va a llegar. El entendimiento de la palabra va a llegar y Dios le va a dar ese entendimiento si usted lo desea y si usted con todo su corazón se pone a leer las escrituras, a tratar de entenderlas. Va a llegar un punto que las va a leer bien claro, todo va a leer bien claro lo que está escrito en la Biblia, y todo lo que usted lea va a ser comida espiritual para usted. Y como siempre les decimos, no es solo de estudiar, no es solo de orar o ir a la iglesia, porque como siempre les hemos dicho, el cristiano se define no los domingos, sino los otros días que está allá afuera en el mundo, que está allá con su familia, qué trato les da a su familia, cómo vive su vida cristiana allá afuera. Porque si usted estudia la Biblia, si usted es cristiano, tiene que vivir la vida así como Dios quiere que la vivamos, sin mancha, ser sinceros, ser humildes, respetuosos, amarnos unos a los otros, tener fe, no andar en chismes, no andar hablando de las personas, dar muchas gracias a Dios, tener gozo en su corazón y orar sin cesar, como decía la palabra. Y también como buenos cristianos no tenemos que juzgar, porque desafortunadamente nosotros así somos. Todos somos así, que vemos a las personas y las juzgamos. Hay veces que uno anda en la calle y ve una persona que simplemente no le cae bien. Y usted siente que no le cae bien y ni la conoce. Y de repente le cae mal a una persona solo por cómo se mira. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos juzgando a nuestro hermano, a nuestro prójimo, y eso es algo que como cristianos no tenemos que hacer. Lo tenemos que amar, tenemos que orar por ellos. Usted no conoce a esa persona ni sabe qué problemas tiene esa persona, qué cosas le han pasado en su vida, pero es tan fácil de juzgar a cualquiera que veamos que ya se nos hace normal, por decir así, juzgar a cualquiera. Usted como buen cristiano se tiene que poner en el lugar de los otros antes de juzgar. Dice Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgado, no condenéis y no seréis condenado, perdonad y seréis perdonados. Pero otra vez, ¿cuántos de nosotros juzgamos? ¿Cuántos de nosotros incluso condenamos a las personas por cualquier cosa que escuchamos de ellos? Hay instantes, hermano, que usted escucha un chisme o un rumor de una persona y usted se lo cree y la juzga y la condena a la persona. Lo vemos mucho en las iglesias, pero se nos olvida que con la vara que medimos, así seremos medidos nosotros. Dice Mateo 7 del 3 al 5, ¿y por qué miras la paja que está en tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Y como les decía, eso es juzgar. Y no nos podemos a pensar, hermanos, que a veces nosotros estamos peor que las otras personas que estamos condenando, que las otras personas que estamos juzgando. Nosotros andamos a veces mucho peor. Y muchas veces a esas personas que juzgamos o que condenamos, esas personas están orando por nosotros, por nuestro ser. Imagínense cómo son las cosas, que usted juzga, pero usted no sabe el corazón de la otra persona, ni qué está haciendo la otra persona espiritualmente, tal vez intercediendo por usted, pero la juzgamos porque así somos como humanos. Así que antes de juzgar hay que ponernos en el lugar de la otra persona, hermanos. Así que otra vez te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿eres buen cristiano? Otra de las características para ser buen cristiano es saber esperar el tiempo de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, hacemos las cosas porque nosotros queremos que pasen y muchas veces Dios no quiere que esas cosas pasen. Dios a veces pone un alto en las cosas que usted tiene en mente porque no son en el tiempo que Dios quiere. Pero nosotros somos necios, somos tercos y queremos e insistimos hacer las cosas que nosotros queremos. Todo lo que usted hace, todo lo que usted piense, le tiene que pedir a Dios
se tiene que poner en oración para ver si eso es lo que Dios quiere de usted en ese momento. Recuerde que si Dios no quiere, ni un dedo se le mueve. Así que todo lo que hacemos, hermano, todo lo que hagamos, hay que ponerlos en las manos de Dios. Esperamos que este programa haya sido de beneficio espiritual para usted, que en cierta modo nuestras palabras le ayuden a usted en su vida diaria como cristiano y cómo poder llegar a ser un mejor cristiano ante los ojos de Dios. Y si quiere ser mejor cristiano, hermano, ore, estudie la Biblia. Ahí está la palabra de Dios, ahí está Dios esperándolo a usted. Restauración Juvenil ha sido presentada por Iglesia de Restauración Familiar. Te esperamos el próximo viernes a las 10 de la mañana. Escúchanos por TuneIn bajo Radio Restauración Familiar.